Esta es una semana de Pascua y pues es algo especial poder hablar de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Me encuentro en un estado, en un lugar, en León, Guanajuato, en México, en donde hubo hombres, históricamente hablando, para la historia del país de México, que lucharon por ciertos derechos para las personas o para el pueblo. Y ellos dieron su vida para que los hombres pudieran tener libertad. Y es interesante ver cómo es que ellos dieron su vida por ello. Recordando lo que es el tema de la resurrección, pues podemos darnos cuenta cómo es que Cristo también tenía su causa y Él sabía lo que tenía que hacer y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Cada evangelio que nosotros conocemos habla sobre la vida de Cristo de una manera muy particular. Hay varias cosas en las que ellos coinciden, hay otras en las que no, pero cada uno de estos apóstoles habla de una manera particular del Salvador. A veces tratamos de armonizar eso, pero como los mencioné, cada evangelio tiene su propio mensaje y su propio enfoque particular. Juan habla de un Salvador muy divino. Marcos habla de un Salvador mortal muy humano, y cada uno por supuesto es singular, y es interesante ver y identificar cómo es que ellos hablan del Salvador. De hecho, muchas personas que hacen el análisis textual de la Biblia sugieren que son la historia de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo lo que se registró primero, y cómo es que ellos dan el testimonio sobre esa parte. También, hermanos, podemos ver algo inusual dentro de las historias de ellos. Las mujeres que están involucradas en lo que es la historia de la resurrección de Jesucristo son mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento, y en la última parte de en los últimos días de todo lo que le sucedió a Jesucristo. Y esto lo menciono para que se puedan conocer más a estas mujeres que se involucran y que de manera increíble por las costumbres de aquellos tiempos son mencionadas. Podemos hablar sobre María Magdalena, que pues estaba involucrada más con el Salvador, y también la madre del Salvador, María de Nazaret. Pero por ejemplo habíamos escuchado de María, la esposa de Cleofas y la madre de Santiago y José. Está ahí en la tumba, y así que también está en la cruz, en el momento en que está Cristo en la cruz. También tenemos a Joana, que según el testimonio o el evangelio de Lucas es quien está casada con Chuza, una persona adinerada, y ella se convierte en quien ha ayudado en los viajes del Señor durante los últimos 3 años. Otra cosa que es importante que podamos ver, hermanos, es la presencia de estas mujeres en cada uno de los 4 evangelios. Así que, bueno, se presenta una pequeña tabla en donde podamos ver el relato de Mateo, que dice que María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo están ahí. Marcos dice que María Magdalena, María la madre de José y Salomé están allí. Así que, ¿podría Salomé ser la madre de Zebedeo? Es posible, pero no se sabe con certeza. Ella es una de las otras mujeres que no se mencionan por su nombre. Lucas se refiere en su mayoría a María Magdalena, María la madre de Santiago, y asumimos que es la misma, y Joana, la esposa de Chuza, la cual mencioné antes. Ellas son mujeres de Galilea, y posiblemente María y Marta, que vienen de Betania. No sé si alguna vez se mencionan por su nombre, pero bueno, el evangelio de Juan nos dice, además de María Magdalena y María la esposa de Cleofas, asumimos que es la otra María que tiene estos hijos llamados Santiago y José. También tenemos la tía de Jesús, la hermana María, y es algo interesante poder relacionarlas aquí. ¿Es ella una de las otras de estas mujeres, o podría posiblemente ser la esposa de Zebedeo o los hijos de Santiago y Juan?
¿Existe alguna evidencia que sugiera que Jesús tiene una relación más estrecha con Santiago y Juan? Pues sí, sí la tenemos, hermanos y hermanas. ¿Podrían ser primos hermanos? Bueno, parece que esa es definitivamente una opción cuando podemos relacionarlas a estas mujeres tanto en la tumba, cuando están en la tumba, como cuando se mencionan en la cruz antes de su muerte. Bueno, y bueno, la mañana de Pascua, en esa mañana de Pascua, sabemos que 5 mujeres fueron nombradas y bueno, hay 45 mujeres que son mencionadas en el Nuevo Testamento, 110 que no son nombradas, que son anónimas. De esas 45 que se mencionan, 5 sabemos su nombre y lo que ellas hicieron. Todo el Evangelio de Juan es lo mejor que tenemos sobre el tiempo y la fecha del Señor. Ya conocemos los otros evangelios. Los otros evangelios están ordenados más cronológicamente. Los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas comparten gran parte del contenido y organizan el evangelio de manera geográfica. Todo lo que sucede en Galilea se describe y luego en la última semana de la vida de Jesús se describe también todo lo que sucede en Jerusalén. Y bueno, Juan es el único que tiene al Salvador en 3 Pascuas diferentes. O sea, él menciona a Cristo en 3 tiempos diferentes de Pascua en su ministerio. Y Juan es quien lo tiene más, habla más sobre el tiempo. Él dice, en este día sucedió esto, en este día eso sucedió o sucedió aquello. Así que veamos el Evangelio de Juan solo para obtener el contexto de la resurrección intacto, porque es muy importante saber cuándo fue sepultado el Salvador para saber más sobre la resurrección. Hay un versículo que menciona que dice, por cuanto era la preparación, significa la preparación para la Pascua. Juan tiene muy claro que la última cena fue la noche anterior a la Pascua, no es la Pascua aún porque Cristo está en la cruz. Jesús es el gran cordero que es sacrificado y está siendo sacrificado cuando los corderos en el tiempo de Pascua también están siendo sacrificados. Así que Juan por esa razón dice, es esta la preparación de la Pascua, el cuerpo que no quedase en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era muy solemne. Él no dice que el día de reposo era el 7º de la semana, y ahí es donde vemos alguna cosa cambió del día sábado, ¿no? Ya que empezaron a celebrar cosas el domingo, en el primer día de la semana, y que fue el domingo el día en que Cristo resucitó. El Salvador mismo dijo, te daré la señal de Jonás, estaré en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, pero mi vientre no es una ballena, es la tierra. Y todo el mundo lo sabía también que cuando murió y lo fueron a enterrar o a sepultar, mejor dicho, pidieron a los soldados romanos, ¿no? A las autoridades romanas que pusieron un guardia en la tumba, pues para poder cuidar, ¿verdad? En cuanto a lo que habían dicho, de que se iba a levantar en el tercer día y estuvieran ellos listos. Y bueno, hermanos, se han mencionado en las escrituras a varias personas que han resucitado de los muertos. Lázaro, el hijo de la viuda, tenemos a la hija de Jairo, y también tenemos a otras personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que fueron resucitadas de entre los muertos. Pero algo que es cierto, hermanos, es que nadie resucitó. El primero en resucitar fue Jesucristo. Y Él es de los primeros frutos de los que durmieron, como menciona la Escritura. Y en su domingo por la mañana, luego que cambiaron nuestro calendario religioso de celebrar el 7º día del día de reposo después de la creación, a celebrar ahora la resurrección. Y los cristianos de todo el mundo y la mayoría de los cristianos utilizan ese día como su día santo en memoria de la vida y de la resurrección de Jesucristo. Otro tema importante, hermanos, al revisar o al analizar o escudriñar los evangelios, cada uno describe a las mujeres que regresan muy temprano por la mañana al sepulcro. Había demasiadas costumbres o reglas o leyes orales entre los judíos, además de las 613 que menciona la ley de Moisés. Muchas de estas leyes orales hablan de lo que se puede y no se puede hacer en el día de reposo. Así que esa es la razón por la cual Cristo nada más es preparado, Jesús es preparado, ¿verdad? Pero no hay cosas que no pudieron hacer, como ungir su cuerpo. Así que después de que José de Arimatea y Nicodemo comenzaron la preparación del templo,
del cuerpo de Cristo, perdón. Las mujeres quieren venir y terminar esa preparación, quieren asegurarse de que todo está en completo orden. Y bueno, cuando van hacia la tumba después de que el cuerpo estaba reposando, y después de que fueron aplicados los ungüentos que Nicodemo había traído y las tiras de lino que llevaron, se fueron para que estuvieran en casa más tiempo. Ahora menciona la escritura que temprano en el primer día de la semana, siendo aún oscuro, hay un relato que dice que fue justo al amanecer, pero los demás dicen que fue cuando estaba oscuro. Y se puede imaginar ustedes a las hermanas, a las mujeres un poco asustadas, porque no se supone que deberían estar a esas horas ahí. Ellas deberían de mantenerse en un lugar seguro, y también pues ellas se estaban preparando para ello. Todas ellas, recordemos que eran de Galilea, habían sido capaces de preparar lo que podían, y probablemente se estaban quedando en un lugar cercano, en una habitación arriba, quién sabe. Pero no se sabe con seguridad esa parte, pero suena como que se quedaron ahí. Saben dónde están los apóstoles, han estado juntos, han estado preparando sus ungüentos para esos días, para los 3 días, y ahora están volviendo a trazar sus pasos y bueno, van hacia donde está la cruz. Todo eso, hermanos, debía haber sido no tanto un tiempo de celebración para ellas, sino de angustia y de tristeza, ¿no? De perder a alguien como Cristo, y estar recordando a ellas todo lo que hizo, los milagros que él hacía, la forma en que hablaba y cómo es que bendecía a las personas. Y al llegar o al pasar por donde él había sido crucificado y había caminado con lo que se llama la cruz, y al llegar a la tumba ven la losa o la piedra movida, y ven a luz saliendo de ahí. Ahora, dos de los evangelios mencionan que hay 2 ángeles, y las mujeres se inclinan y miran y ven a estos ángeles, y se les da un mensaje, y se les dice que Cristo ha resucitado, y que ha recibido el don de la vida de nuevo, y que Él vendrá y gobernará y reinará en un tiempo futuro. Y aquí hay algo interesante y un tipo de similitud entre lo que es el Antiguo Testamento. Y ven, sígueme. Cuando recordemos el arca del convenio, tal como fue creada en el libro de Levítico, tenemos un hermoso asiento de oro de misericordia, que lo menciona la versión King James o Rey Jacobo, perdón, la tapa de lo que es el arca del convenio, el asiento de misericordia o el trono de Dios. Tenemos a un querubín de un lado y a otro querubín del otro, y es una representación o a una historia similar, o como lo mencionan en los evangelios, cómo es que 2 ángeles están de cada lado en la tumba de Cristo, y de cómo es que de alguna manera así sale triunfante el Salvador, y cómo es que hay una similitud entre el arca del convenio o el tabernáculo del Antiguo Testamento con lo que hace Cristo. Y aquí entonces, regresando con las hermanas o las mujeres que estuvieron en ese hecho o en esa situación o en esa parte de la historia, y dice que Juan y más tarde Pedro son capaces de agacharse y ver también, y esta imagen del arca de la alianza son capaces de ver a la presencia de Dios, el simbolismo que el arca representó todos esos años antes. Es muy interesante verlo. Ustedes saben que el evangelio de Marcos dice que las mujeres no dijeron nada, y Lucas dice que las mujeres hablaron, pero nosotros no le creíamos. Ninguno les había creído hasta a las mujeres. Lucas no estaba allí, y bueno, debería decir nosotros, pero el evangelio de Marcos dice que una de estas 5 apariciones que ocurrieron en la mañana de Pascua, cada evangelio registra una apariencia diferente. Era en realidad para todas las mujeres de los Galileos, y eso es exactamente lo que sucede. Pero el primer testimonio que conocemos de Juan en el capítulo 20 y de Marcos capítulo 16 dice que María Magdalena fue quien vio primero. Ella había permanecido llorando, y el Salvador viene a ella y la llama por su nombre, y le da la esperanza y la promesa de que ella puede decirle a los demás, y que Él vendrá y aparecerá a los demás, y que su dolor cambiará a alegría, y se convierte en el primer testigo, al igual que alguien más
con su nombre de María Magdalena. Me refiero a María Nazaret, que se convirtió en el primer testigo del nacimiento de nuestro Salvador. Esas mujeres galileas, Jesús les dice: no temáis, pero id, dad las nuevas a mis hermanos. Y lo hacen, y se nos dice en dos evangelios, Lucas y Marcos, que Pedro también había visto al Salvador. Y el relato dice que cuando están en el camino de Emaús, describen los eventos de la siguiente manera: verdaderamente ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Y luego del camino de Emaús, Lucas describe cómo es que dos discípulos dicen: no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba del camino y nos hablaba de las Escrituras. Y luego, por supuesto, sabemos que el relato de Juan y Lucas, que el Salvador se aparece a los 10 apóstoles que están reunidos. Y de alguna manera Cristo busca mostrarle a sus apóstoles y a varias personas que Él había resucitado, que Él estaba de nuevo con vida, y que por primera vez alguien había superado la muerte. Para quienes puedan entender lo que es la resurrección o una historia en un libro llamado Biblia, y en otra en el libro de Mormón, que habla cómo es que también se aparece entre los nefitas y en las Américas. Creo que quien ha perdido algún ser amado puede entender el dolor y la tristeza que hay de perder a alguien. Y si buscamos bien en las Escrituras y lo que trata de enseñarnos cómo es que Cristo resucitó y que existe esa esperanza de que podamos volver a ver a nuestra familia. Y todo esto gracias a Cristo, la persona que de alguna manera logró vencer la muerte y que nos habla y nos dice que hay esa esperanza de que todos nosotros nos volveremos a ver. Sé que estas cosas son verdaderas dentro de todas las cuestiones que se nos puedan presentar. El hecho de que se nos diga y se nos hable de una posible resurrección y de cómo es que el Señor nos puede decir: realmente hay una resurrección, vamos a volvernos a ver. Es la invitación, hermanos y hermanas, que podamos meditar en lo que hizo Jesucristo, preguntar al Padre si realmente Él resucitó y vive ahora en día, y si realmente nosotros tendremos la oportunidad de volver a estar con Él y con nuestros familiares que hayan fallecido. La muerte ha sido vencida por Cristo.